Os saludo cordialmente y de forma particular quiero saludar al autor, que trabajando intensamente también de noche, en no mucho tiempo, ha escrito este folleto que tiene 500 páginas, prácticamente 500 páginas. Unas palabras solo porque el que tiene que explicarse particularmente es Javier esta noche. Es un grueso volumen porque tiene mucho contenido. No se trata de dar vueltas a las mismas cosas para que se agrande. Tiene mucho contenido. El libro se titula Libro de los Santos de Valladolid, con cierta amplitud, porque no se trata solo de los santos nacidos en Valladolid, originarios de aquí, también de los santos que han pasado por aquí. Por ejemplo, en la portada aparece San Juan XXIII, que pasó por aquí y visitó, ahí celebró en la iglesia del santuario, visitó la catedral y reproduce fielmente lo que en el diario escribió Juan XXIII, y visitó también el magnífico, que quedó sorprendido, Museo de Escultura. Entonces, es un libro que tiene, podemos decir, 3 partes. En Valladolid, donde nosotros vivimos, hay un patrimonio cultural riquísimo que conocemos y que estimamos. Un testimonio de esta riqueza del patrimonio es, sin duda, el Museo de Escultura. Hay capítulos de la historia de la Iglesia, de España e incluso de la humanidad que aquí han tenido lugar, y de ellos se hace, lógicamente, memoria en nuestra historia. Enumero algunos, sin orden. El convento de San Pablo y San Gregorio. Ahí vivió Domingo Báñez. Aquí, en la proximidad del convento, fue bautizado Felipe II. En Valladolid, en nuestra provincia, murió Isabel la Católica. En Tordesillas se firmó un tratado con repercusión internacional. Hay otros testimonios que nos traen noticia de una antigüedad en nuestra Iglesia. Por ejemplo, San Cebrián de Mazote, que es una manifestación de la relación estrecha entre las iglesias del norte de África, San Cipriano y San Cebrián, y las iglesias de España. Hay testimonios también de la presencia, de la visita de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz. Hoy precisamente celebramos la memoria litúrgica de San Juan de la Cruz. Tenemos el templo, que se llama de la Gran Promesa, y la experiencia de tipo místico del beato Bernardo de Hoyos. Estamos en un templo donde fue bautizado San Pedro Regalado, y la reforma franciscana que él introdujo en la línea de Pedro de Villacreces. Es también otro capítulo importante. Aquí, en Valladolid, tenemos 2 colegios también de una solera admirable.
el Colegio de San Ambrosio, del tiempo de Felipe II, y el Colegio de los Ingleses de San Albano. San Ambrosio y San Albano. Hay acontecimientos, personas, hechos que testifican la grandeza, podemos decir, de esta zona de España, en un momento privilegiado para nosotros entonces. Pero este libro no trata tanto de estos acontecimientos cuanto de las personas que han ennoblecido la historia de la Iglesia en nuestra tierra y desde nuestra tierra de una manera realmente admirable. Aquí se hace memoria, se narra, con una gran información, bien digerida, se lee muy bien, se hace memoria de muchos santos y beatos. Evidentemente no están los santos que decía el Papa Francisco de los de la puerta de al lado, porque somos conviventes también nosotros de muchos santos, Hay santos contemporáneos que quizá no van a aparecer, pensemos en el martirologio, pero ciertamente forman parte de nuestra vida, del secreto de nuestra vida. Por ejemplo, hay una persona, el día 29, si Dios quiere, de este mes, del mes de diciembre, vamos a tener una celebración de la Eucaristía en Mota del Marqués, donde reposan los restos de la venerable sierva de Dios, María Félix Torres, la fundadora de la Compañía del Salvador. Ese día van a ser exhumados los restos de esta venerable sierva de Dios y a mediados del mes de enero serán inhumados en una capilla que han hecho justamente con esta destinación, la Compañía del Salvador, que así se llama la orden fundada por esta venerable sierva de Dios, en un colegio que tienen muy cerca de Madrid. Allí serán inhumados. Es también parte de nuestra historia, que aquí vivió y aquí han descansado, esperando la resurrección, los restos de esta sierva de Dios. En este libro aparecen muchos, también muchos religiosos, muchos misioneros, muchos mártires, muchos visitantes y también muchos de los que está abierto el proceso de beatificación y de canonización. Es un libro gordo porque narra muchas historias de santos y de beatos relacionados con nuestra diócesis, con la geografía de nuestra diócesis y con la historia de nuestra diócesis. Muchos nacidos en pueblecitos que de una forma singular dignifican aquella población y a los que los han precedido. Unos santos, unos beatos, nos invitan a dignificar nuestra propia vida en lo humano y en lo cristiano. Los santos tienen mucho que ver con nosotros. No son personas raras, que a veces yo no sé por qué, imaginario colectivo, identificamos la rareza con la santidad. Eran personas como nosotros, no raras. Estas personas nos ofrecen el testimonio de su vida. Podemos acogernos
a su intercesión y nos estimulan en el camino de la vida. Voy a leer unas líneas, pero enseguida termino, porque tú eres el que tienes que hablar esta noche. Unas líneas del prólogo que me pidió y que, bueno, con su ayuda también puedo hacer, pero con su ayuda, Lo que voy a decir, eso pertenece a un párrafo que entonces sí que le introduje yo. Es un párrafo en que alude a dos series largas, una del Antiguo Testamento y otra del Nuevo Testamento, de lo que podemos decir el elogio de los antepasados, dice el Eclesiástico, de donde está tomada una referencia aquí, y también los que son una nube de testigos, que dice la carta a los hebreos. Concretamente, el párrafo que quería leer es el siguiente. Los santos tienen que ver con nosotros. Ellos y nosotros formamos parte de la misma Iglesia. Son hermanos especiales. Nos han precedido y nos acompañan. La carta a los hebreos y el libro del Eclesiástico, si tenéis curiosidad de los capítulos 44 al 50, se hace la historia de nuestros antepasados. Esta es la historia de nuestros antepasados. Como el Eclesiástico dijo, justamente en el primer versículo, cuando comienza el elogio de los varones ilustres, de las personas ilustres. Ilustres es lo mismo que personas de bien, que santos diríamos. Y en la carta a los hebreos, en el capítulo 11, se desarrolla una historia larga de los testigos en la fe, y justamente al comenzar el capítulo siguiente, el 12, dice lo siguiente: teniendo una nube tan ingente de testigos, esta nube tan ingente de testigos, corramos con constancia en la carrera que nos toca, renunciando a todo lo que nos estorba y al pecado que nos asedia. Fijo los ojos en Jesús, que inició y completa nuestra fe. A los cristianos de aquel momento, del momento en que escribe el autor de la carta a los hebreos, que estaban desalentados por pruebas y persecuciones, las pruebas las tenemos siempre, también en nuestra generación, y también a nosotros hoy, el autor sagrado nos presenta ejemplos luminosos de fidelidad. Los santos orientan nuestra mirada a la esperanza que no defrauda. Podemos decir que el autor de la carta a los hebreos y el autor del libro del Eclesiástico y don Javier nos ayudan a reavivar una historia de testigos de Dios. Yo quiero en esta ocasión invitar a los pueblecitos, muchos de estos mártires, misioneros, muchos misioneros, santos de congregaciones, nacidos en parroquia hoy casi insignificantes. Es muy importante que de ellos se haga memoria en estos lugares. En generaciones anteriores han paseado por aquellas calles y han rezado en la iglesia los que posteriormente han ido viniendo. En muchos casos se trata de una cercanía geográfica. Podemos ir a tantos pueblos de nuestra diócesis y nos encontramos con memorias de santos. Una cercanía geográfica, una proximidad en el espacio. Y también, aunque el tiempo nos distancie, formamos parte de la misma Iglesia que a lo largo del tiempo se va extendiendo. Termino ya felicitando y además cordialmente al autor por este libro que gozosamente hoy presentamos. Yo le agradezco
el servicio que presta a nuestra Iglesia con este libro. Y ahí me gustaría que estuviera en todas las parroquias, ciertamente en las parroquias de donde proceden o han tenido alguna relación los santos y beatos, de los cuales aquí se hace memoria. Es un libro en el que se han invertido muchas horas, con un esfuerzo intenso, también con un tesón sostenido, una decisión probada por el autor y también por su familia. El libro nos ayuda a contar con estos buenos amigos de Dios y también buenos amigos nuestros. Los santos no son distantes, también han pisado esta tierra y vivido en esta historia. No son raros, decía antes, son personas fieles a su condición humana y a su condición cristiana. Son puntos de referencia. Necesitamos ejemplaridad de tantas personas. Aquí tenemos la ejemplaridad. ¿Cuántos son, Javier? Más de 100. Más de 100. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, señor Cardenal Arzobispo de Valladolid, señor Vicario del Opus Dei en estas tierras de Castilla y León, amigos y amigas todos. Con el permiso del ordinario yo me levanto porque hace mucho tiempo que no doy clase y a mí me gusta dar la clase de pie. Me muevo mucho entre las mesas de los alumnos y estamos un poco limitados en nuestros movimientos. Y echamos de menos, yo es que tengo concentradas las clases en febrero y echamos de menos a los alumnos de tenerles presentes delante de nosotros. En primer lugar, agradecimientos a ustedes por en esta tarde, como siempre fría del mes de diciembre, aunque la lluvia la ha temperado, pues que estén ustedes aquí. Y saludamos también a todos los que nos siguen por el canal Iglesia en Valladolid, el canal diocesano. Eso me lleva a agradecer a la Delegación de Medios de Comunicación que siempre, mientras hablamos de santos y de otras muchas cosas, están ellos en medio de esa ceremonia. Y también me uno, por supuesto, a la felicitación de ese premio Bravo tan merecido a nuestro querido Ángel Cantero. Bueno, y una delegación de medios de comunicación que ha protagonizado de alguna manera este libro y que ha visto nacer en los últimos 9 años, cada 15 días, la llegada de cada uno de los artículos que componían la serie Bienaventurados. Ahora hablaré yo de ello. Agradecimiento también a esta parroquia del Salvador, que de alguna manera es nuestra parroquia y parroquia familiar, un lugar, el escenario, la ciudad del regalado, el escenario de esa exposición que en el año 2004 celebramos dedicada al patrono de Valladolid. También hay algún santo más que fue bautizado en esa pila bautismal de los beatos y mártires del siglo XX y, por tanto, esa capilla tan especial que desde principios del siglo XVIII se dedicó a San Pedro Regalado y donde también están bautizados algunos niños desde el siglo XVII que se llamaron precisamente Pedro Regalado. Nos lo cuenta Ventura Pérez, un cronista del que ya hemos hablado en esta iglesia alguna vez y que está precisamente enterrado en esta iglesia y que uno de sus hijos se llamaba así, Pedro Regalado. Agradecimiento también a la editorial Mástor, que en estos tiempos difíciles pues se ha decidido a realizar este libro. Creo que tenemos una obligación, cada uno en nuestro trabajo, un compromiso porque todo funcione. Y los que escribimos, cuando escribimos también tenemos una función social.
no solamente de enseñar, de cada uno desde nuestros conocimientos, sino también de hacer funcionar la rueda de la sociedad. Y detrás de un libro hay muchas personas que trabajan y comen cada día. Por eso yo no me voy a cansar de hablar de mi libro al estilo de Umbral, porque sé que detrás de este libro pues es que comen muchas personas, quizás los que menos los autores, pero los editores, los impresores, los libreros, los dependientes de las librerías, los maquetadores, los fotógrafos, todos esos colectivos de la cultura y del mundo gráfico, de la literatura y de la investigación, están detrás de un libro. Y esto tiene que seguir, no puede morir. Y por supuesto, un doble agradecimiento a nuestro cardenal arzobispo, que se prestó no solamente a realizar ese prólogo, él era el que lo tenía que hacer en este momento de la historia, sino que además ha apoyado este libro para que lo tengan muchas personas vinculadas con el arzobispado y también con las parroquias, como él decía, con los sacerdotes, con los catequistas de Valladolid. Libro de los santos de Valladolid. Y después, en las primeras páginas, se encontrarán un subtítulo donde, bueno, he seguido un poco a los mayores en estas tareas, a los mayores que hablaban de los santos, con esos títulos largos que casi resumían de qué iba el libro, casi no había que leerlo. Tratado acerca de las vidas de los que nacieron, moraron y destacaron por sus virtudes entre los vallisoletanos y fueron llamados bienaventurados. Ese subtítulo solamente está en la primera portadilla. Bueno, porque había un género que en parte todavía existe, que se llamaba hagiografía, que era el modo de contar la vida de los santos. La hagiografía nos sirve a los historiadores con criterios científicos actuales, claro que nos sirve, pero no es nuestro tono, no es nuestro método. Nosotros no hacemos hagiografía. Pero les repito, nos sirve muchísimo la geografía. Nos sirve muchísimo para lo que mi maestro Teófanes Ejido, que está por aquí, nos ha enseñado de la historia de las mentalidades, cómo se percibía a los santos. Desde luego que cómo se contaba la historia de San Pedro Regalado en el siglo XVII y XVIII no es lo mismo a cómo lo contó él mismo en el año 1983. Porque de lo que se trataba era de canonizar a San Pedro Regalado. Y si en el siglo XVII se decía que San Pedro Regalado era descendiente de judíos, como que San Pedro Regalado tenía muy pocas posibilidades de ser beatificado y canonizado. Porque a los historiadores, y no con eso quiero yo secularizar el tema, a los historiadores lo que nos está interesando muchísimo en distintos grupos de investigación, todavía existen equipos de investigación y seguirán existiendo, si el Ministerio del Ramo nos lo concede, pues nos interesa mucho cómo se presentaba al santo, cómo se construía al santo a los ojos de los hombres. Eso era realmente, es un asunto histórico de primer orden. Y lo podríamos ver en muchos de estos santos, sobre todo en los que vivieron el siglo XVII o el XVI y tuvieron que ser beatificados y canonizados en el XVII. Y llegó el Papa Urbano VIII y verdaderamente detuvo muchos procesos, porque dijo que hasta los 50 años de haber transcurrido la muerte del posible santo, no se iniciase el proceso. A los 50 años ya no vive nadie. Ahí fue realmente una medida traumática que realizó el Papa Urbano VIII, que para que ustedes se sitúen un poco, Papa Barberini, el Papa del Baldaquino.
pero para los santos del barroco es realmente las medidas de Urbano VIII muy complejas. Luego también les quiero, por si se me olvida, en lo que yo les quería decir esta tarde, hay un componente personal y familiar en todo esto. Ya no solamente, no lo tengo por qué negar, como creyente, sino un componente familiar de haber aprendido algunas de las cosas de los santos desde la casa, desde la familia. Y eso también es importante que lo digamos. A mí me ha venido muy bien como historiador. Yo he aprendido mucha historia gracias a mis padres. Y recuerdo perfectamente cuando mi padre me llevó por vez primera a visitar el Santuario Nacional y me habló del Padre Hoyos. Lo recuerdo perfectamente. Y otro día me contó, por ejemplo, que a mi abuelo y a una hermana suya les confesaba el Beato Florentino. Porque es que en realidad el Beato Florentino, como párroco de la catedral y como cura con 1001 trabajos en Valladolid, confesaba a mucha gente. No es porque mi abuelo y su hermana fuesen más importantes que otros. El propio San Pedro Regalado, desde esta parroquia, o cómo no, por ejemplo, no es el caso, pero si fuésemos de Mayorga de Campos, el caso de Toribio Alfonso de Mogrovejo. Este libro tiene 3 partes. En una primera parte están los santos y beatos vallisoletanos. Aquí, en esto de ser vallisoletano, pues tendríamos también que matizar, porque primero no existía hasta el siglo XIX una provincia de Valladolid, hasta la administración liberal. Segundo, la diócesis de Valladolid ha sido una diócesis creada en 1595 y muy pequeña, hasta 1955, en que hay una plena, casi una absoluta coincidencia entre la provincia y la diócesis. Creo que hay 2 o 3 pueblos de diferencia. Y claro, pues es que la diócesis de León entraba en Mayorga de Campos, donde fue bautizado Santo Toribio. La diócesis de Palencia, hasta el año 1955, entraba en Medina de Río Seco. La diócesis de Ávila entraba en Olmedo. Por tanto, este concepto de vallisoletano pues es un concepto un tanto contemporáneo. Pero perteneciente a nuestra diócesis y a nuestra provincia, podemos decir que 6 santos y 28 beatos. De los 6 santos y 28 beatos, solamente una es mujer. Hace poco tiempo fue beatificada la Madre Carlota de la Visitación. Y de todos ellos forman parte del clero secular y regular. Bueno, pues si luego se me olvida, ojalá en un futuro se haga un santoral de la diócesis de Valladolid, hombre, y haya unos cuantos padres de familia y madres de familia, que también tenemos posibilidades. A lo mejor es más complicado, no a ojos de Dios, pero sí a ojos de los hombres, de ese reconocimiento. Pero yo creo que eso es una asignatura pendiente que la Iglesia también tiene que buscar. Pero claro, es que venimos hablando de una tradición de siglos y no vamos a hacer aquí un anacronismo. En aquellos siglos, verdaderamente, el peso del clero secular y especialmente del regular en un lugar como Valladolid era muy, muy importante. De esos 6 santos, San Pedro Regalado, Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo. Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo no quería ser obispo a los 38 años, no estaba ordenado de sacerdote. Cuando Felipe II, que es el que le nombra realmente en esas relaciones regalistas de la monarquía con la Iglesia, pues le dice que tiene que ser arzobispo, y arzobispo de Lima. Y es precioso
estudiar cómo en ese tercer concilio limense hay unos cuantos vallisoletanos, 2 jesuitas, entre ellos el padre José de Acosta y el arzobispo Mogrovejo, bueno, pues que sacarán e imprimirán los primeros libros en aquella diócesis. Y Toribio Alfonso de Mogrovejo será un obispo del Concilio de Trento, un obispo que recorre su archidiócesis, enorme archidiócesis de Lima, y que muere en pleno trabajo. Simón de Rojas, un trinitario nacido en el espacio de la catedral, de la actual Catedral de Valladolid, trinitario calzado que fue canonizado en el año 1988. San José Fernández, un dominico del convento de San Pablo y después misionero en tierras muy lejanas del lejano oriente, como otro dominico que es también Mateo Alonso de Leciniana, de Nava del Rey. Y San Francisco de San Miguel, de la Parrilla. Yo cuando conocí la Parrilla, en coche, pasando esa cuesta tan complicada de la Parrilla, precisamente creo que don Ricardo y yo coincidimos en aquella celebración, no sé si con motivo de los 150 años de la canonización de San Francisco de San Miguel, vimos a un pueblo volcado con su santo, otro de los mártires en el lejano oriente. Y después vienen 28 beatos que han sido beatificados en distintos momentos y que no voy a hablarles de todos y cada uno de ellos. El beato Florentino, que les decía antes, un hombre realmente influyente en el Valladolid del siglo XX, sobre todo en los tiempos del cardenal Cos y en los tiempos de Gandásegui, que debió tener sus problemas con el cardenal Segura, pero bueno, ¿quién no tenía sus problemas con el cardenal Segura? Y Florentino Asensio Barroso, que fue consagrado en la Catedral de Valladolid como administrador apostólico de Barbastro, pues realmente sabía lo que partía en aquellos meses del 35 y del año 36, y tuvo un martirio terrible, terrible. Luego tenemos toda una serie de agustinos que han tenido vinculación con uno de los grandes seminarios de esta ciudad de seminarios, que es la Casa de los Agustinos Filipinos. Por supuesto, no se me olvidan los hermanos de las escuelas cristianas que nacieron en Valladolid, en este caso, y después, como les diré, que también dieron clase en Valladolid. Pero entre los que nacieron en Valladolid, el hermano Mariano Pablo, que además es copatrono de nuestra asociación de antiguos alumnos del Colegio de Lourdes, porque es el primer antiguo alumno del Colegio de Lourdes que ha llegado a los altares. Un niño que iba a la Catedral de Valladolid, que cantaba muy bien, que tenían planes para él de que fuese quizás futuro canónigo, pero que dijo que no, que lo que quería ser era uno igual que sus maestros del Colegio de Lourdes. Y se fue a Bujedo. Me llamó mucho la atención también en este recorrido la figura del beato Julio Melgar, que era el secretario del obispo de Ciudad Real, también mártir, que tuvo la oportunidad de huir cuando a su obispo le apresaron y que dijo que no, que él le seguía hasta el final. Era un cura de la diócesis de Valladolid, pero que finalmente estuvo acompañando siempre a su obispo, al obispo de las órdenes militares, como se decía antes. De entre los carmelitas descalzos a mí me produce mucha gracia el humor, porque los santos se ríen y los santos cuentan chistes, de Fray Félix de la Virgen del Carmen, que es un niño de San Benito, un niño que va a San Benito a misa, que su familia forma parte de ese conjunto de cofradías que había en San Benito y que va a morir mártir en el Toledo de 1936. Su hermana y su futuro cuñado esperaban que se ordenase sacerdote para poderse casar. De nuevo volverán otros agustinos, otros dominicos,
y vendrá el Padre Hoyos. El Padre Hoyos, que hace 10 años y unos meses, en abril, fue beatificado en Valladolid. Al día siguiente de la entrada de don Ricardo en Valladolid, aquel fin de semana fue un fin de semana apoteósico para la diócesis de Valladolid. Nuevo arzobispo y nuevo beato. Y además un personaje tan interesante, un joven tan intrépido, que tiene los objetivos muy claros y que su objetivo es difundir la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. 2 palabras sobre Tiburcio Arnaiz, que es otro jesuita. Tiburcio Arnaiz, vallisoletano, pero que ha subido a los altares en Málaga. Es asombroso cómo cada 18 de cada mes los malagueños se postran, eso lo he visto yo, se postran ante su sepulcro en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Málaga. El gran tirón devocional del beato Tiburcio Arnaiz en aquella ciudad, porque fue un gran misionero popular y estuvo presente en tantas y tantas cosas. Los mártires paules, Carlota la Visitación, etc. Una de las cosas que yo me obsesionaba en este libro es que no se quedase viejo esta misma tarde. Y por eso entre los vallisoletanos, desde la primera parte, están presentes 2 sacerdotes mártires de Madrid, que es muy próximo que avance su proceso de beatificación, y también están 2 vallisoletanos que yo creo que en esto de los santos también es muy importante lo que el pueblo cristiano santifica, y son los jesuitas mártires de la UCA, de la Universidad Centroamericana. Los vallisoletanos, desde aquel año 1989, desde aquel dramático noviembre de 1989, de alguna manera ya subieron a los altares a Ignacio Martín Baró y a Segundo Montes y a sus compañeros mártires. Luego, además, yo esto lo creía firmemente, pero lo pensé. Javier, tú eres historiador, eres teólogo, no te lances. Pero veo que los jesuitas publican un martirologio hace poco tiempo de sus mártires contemporáneos. Y eso me permitió incluir, como decía el padre Arrupe, a estas antorchas de luz y de esperanza. La segunda parte del libro, y voy ya mucho más deprisa, son los santos que pasaron por Valladolid, que moraron por Valladolid. Ojo, algunos mucho más tiempo que los que habían nacido. Y ahí, pues desde San Mancio, ese célebre santo, que no sabemos si es un varón apostólico, si es un obispo del siglo VI, lo cierto es que tenemos Villanueva de San Mancio, y con sus reliquias, que no hay quien las robe, porque las han intentado robar varias veces, y siempre les han detenido. Bueno, pues con ese San Mancio comienza esa lista que no es completa. La anterior es completa, pero la segunda no es completa, porque por aquí, por Valladolid, pasaba todo el mundo. No es porque uno sea vallisoletano, pero por aquí pasaban los compañeros de Bernardo de Claraval y Francisco de Asís, se proclamaba rey a Fernando III, predicaba, como no, en sus giras de predicación San Vicente Ferrer, pasó San Ignacio de Loyola cuando era Íñigo de Loyola, llegó con los primeros jesuitas un santo del que los estudiosos de la compañía sabíamos que era Pedro Fabro, pero que el Papa Francisco lo tenía muy claro. San Pedro Fabro es el primer jesuita que pisó Valladolid, compañero de San Ignacio, ojo, fue el primer sacerdote de la Compañía de Jesús. San Francisco de Borja, como siempre les digo yo a los historiadores de la Compañía, el fichaje galáctico de San Ignacio, en los primeros tiempos, las Navidades de Santa Teresa de Jesús en Valladolid, Navidades y mucho más. Santa Teresa, que es patrona de nuestra archidiócesis, quiero recordar, y que es vecina de honor. Bueno, pues Santa Teresa estuvo 6 veces en Valladolid y 12 veces en Medina del Campo, entre otras cosas, además de sus ascendentes vallisoletanos.
San Juan de la Cruz, del que hoy celebramos su festividad, pues también en ese noviciado que fue la primera fundación de Santa Teresa. Y junto con Santa Teresa, una carmelita que todavía en esta historia de la construcción de los santos uno no se explica cómo no es ya Santa Ana de San Bartolomé. Su secretaria, la secretaria de Santa Teresa, la beata Ana de San Bartolomé. Y otros tantos que Alonso de Orozco, San Juan Bautista de la Concepción, un trinitario descalzo, San Miguel de los Santos, este trinitario descalzo que está sus restos en la iglesia de San Nicolás, en medio de tantas caminatas de San Nicolás, etcétera. ¿Cómo no? No me voy a detener hoy nada en los beatos y santos mártires del Colegio de los Ingleses, 6 santos y 16 beatos que vinieron a Valladolid y que estudiaron en Valladolid, que salieron de Valladolid, que algunas veces se escaparon de los jesuitas de Valladolid y se refugiaron en San Benito, donde les acogían, o en San Pablo. San Antonio María Claret, por ejemplo, acompañando a Isabel II. Usted, Majestad, reúne a la gente y yo les predico. Menos mal que era San Antonio María Claret el que predicaba, porque Isabel II, sin necesidad de entrar en el debate de la monarquía o la república, predicar poco. Pero San Antonio María Claret sí. Y además, hablando también de la posibilidad de establecerse en Medina de Río Seco. Santa Cándida de Jesús, que es la fundadora de las jesuitinas, que están celebrando ahora los 150 años de su fundación, etcétera, etcétera. Una santa muy singular, muy desconocida, Santa Isabel Hesselbrad, una norteamericana que sigue el camino de Santa Brígida y que viene aquí a conocer a las monjas brígidas para ver cómo es eso de ser monja brígida. Y entra en los conventos y nos escribe un diario precioso. Los beatos mártires de Turón, profesores del Colegio de Lourdes, naturalmente. El beato Pedro Ruiz de los Paños. Como ven, la lista es inmensa. Y ya les digo que he dejado muchos en el camino. Anselmo Polanco. Las tantas veces que visitó Valladolid entre 1939 a 1946 San José María Escrivá de Balaguer. Creo que en 61 ocasiones. Constantemente visitando a tanta gente, entre ellos también al beato Álvaro del Portillo, que por Cigales se encontraba en el momento de la Guerra Civil. Y los años de la Guerra Civil también les pasó en Valladolid la reciente beata Guadalupe Ortiz de Landázuri, una numeraria del Opus Dei. Su padre, para que vean ustedes, me gusta esto resaltarlo, en este momento en que todo es de una forma o de otra, no hay matices, la vida es gris, es de grises, no es de blancos y negros. Su padre, un militar republicano católico, fusilado por el Ejército Nacional. Para que vean en este momento que hablamos tanto de las polaridades. Bueno, la visita de Juan XXIII es muy divertida y además yo he sido un poco provocativo pidiendo al diseñador de la portada que pusiera Juan XXIII porque sabía que el libro se vendería bastante más con Juan XXIII en la portada. ¿Cómo no? Y además alguno de los monaguillos vino con 2 sacerdotes, para mí muy queridos. Uno de ellos llegó a ser nuncio de su santidad, el nuncio Laboa. Y otro es un maestro de historiadores, que quizás usted coincidió en Salamanca con él, Tellechea. Bueno, ellos se presentaron en Valladolid con Juan XXIII y hablaban del arzobispo García Goldaraz y decía Juan XXIII, ese arzobispo que fumaba mucho. Y se lo recordaba después cuando era papa al arzobispo García Goldaraz. Pero, ¿qué les iba yo a decir? Sin comparación, un día, estando yo haciendo la tesis doctoral, se presentaron en el Colegio de los Ingleses Laboa y Tellechea a conocer el Colegio de los Ingleses. O sea, tenían costumbre estos 2 sacerdotes de presentarse de manera muy curiosa en Valladolid. Entre esos santos y beatos
he incluido a uno que todavía no es santo ni beato a los ojos de los hombres, pero que es muy interesante, y es la figura de Ángel Herrera Oria, que estudió primaria en el Colegio de Lourdes y secundaria en el Colegio de San José. Y como ha dicho antes don Ricardo, y ha estado muy acertado, menos mal que he incluido en este libro a la Madre María Félix, que es la fundadora de la Compañía del Salvador, de esas órdenes religiosas, con una espiritualidad de la Compañía de Jesús muy importante. Y ya termino de verdad. La tercera parte son los procesos de santidad de vallisoletanos o de siervos de Dios vinculados con la diócesis de Valladolid. Hombre, encabeza esta tercera parte el proceso estrella. Es el proceso estrella, estés a favor o estés en contra o estés en el medio, que es la gran figura histórica, la enorme figura histórica de Isabel la Católica. La gran figura histórica de Isabel la Católica. Los historiadores estamos para hablar de lo que significó Isabel la Católica, para establecer los matices. Les confieso que no nos quita el sueño si es beatificada o canonizada. Esto está muy mal decirlo en público, pero a mí me parece que es una figura tan enorme políticamente y tan importante en la historia de España. En nuestra diócesis esto ha sido muy importante, y el proceso se cuenta aquí y hay personas que han entregado su vida a este proceso de santificación. Pero hay otros procesos que se han perdido en los siglos, como es el caso del padre Luis de la Puente. ¿Por qué se ha perdido el proceso del padre Luis de la Puente? Pues porque fueron expulsados los jesuitas en 1767, estaba muy adelantado. Muy singular era el proceso de Marina de Escobar, como también el de Luisa de Carvajal. Muy desconocido es el proceso del hermano Jerónimo Benete. Y si uno va a Nava del Rey, ¿verdad, Patricio? El santo de Nava del Rey no es ni San Mateo Alonso de Leciniana, que fue fraile dominico, como hemos dicho antes, ni la Madre Carlota de la Visitación, compartida de bautismo de Nava del Rey. El santo de Nava del Rey no está canonizado. No está canonizado por la Iglesia, está canonizado por los navarreses. Y es el hermano Antonio Alonso Bermejo. Pero su proceso, como me confirmó una vez Patricio, sigue hacia adelante. Sigue hacia adelante. Fray Antonio Alcalde, aquel dominico que también le hicieron obispo de Indias y que mandaba tanto dinero para construir su iglesia de Cigales, que decían que se asomaba de vez en cuando por Veracruz y le decían: señor obispo, ¿qué está usted mirando? Dice: a ver si alcanza a ver las torres de la iglesia de Cigales, que ya tienen que ser altas con el dinero que he mandado desde aquí. Pues es un personaje realmente interesante, Fray Antonio Alcalde, como la mística Ángeles Orazu, o los procesos que se encuentran en marcha en este momento, que son los de la dominica Teresa Ortega Pardo, los de su hermana, que es numeraria del Opus Dei, Encarnita Ortega Pardo, el de la fundadora de las celadoras del Reinado del Corazón de Jesús, Madre Amadora Gómez Alonso, y aquí también me he vuelto a arriesgar. Se está esperando, bueno, en un caso ya ha venido, el Nilostat de Roma, y don Ricardo ha establecido el decreto correspondiente, de dos procesos pues que los peritos históricos, de los que me honro de formar parte, pues tendremos que empezar a trabajar, que es el de Víctor Rodríguez Martínez. Aquí tenemos a un padre de familia, a un seglar sencillo, del medio rural, inversor para sacar a sus hijos adelante, que se arruina, que asume la ruina, que emigra, que enferma, que es adorador nocturno, que atiende a los enfermos y que muere sencillamente en Medina del Campo.
y que una hija y una nieta son monjas carmelitas y que escribe de la oración. Un padre de familia. Y por último, pues el único que conocí yo, y que ojalá Roma diga Nilostat y podamos poner en marcha esa comisión de peritos históricos después de que nuestro cardenal establezca el decreto, que es el padre José Luis Gago. Y que esto no es mío, esto ya ha salido en algunas revistas como Vida Nueva, como Eclesia, como Alfa y Omega, el santo de la radio, el hombre que evangelizaba con la voz. Recuerdo, para terminar, una procesión del Viernes Santo. Una procesión del Viernes Santo que no la retransmitimos por COPE, sino que la retransmitimos aquel año por Punto Radio. Y la retransmitimos juntos. No solamente fue una gran experiencia personal y profesional, sino sobre todo una gran experiencia espiritual. Está al lado del padre José Luis Gago. Estas son más de 100 trayectorias que durante 9 años fueron artículos de Iglesia en Valladolid y que para convertirse en libro de historia tuvieron que añadirse todo el aparato crítico. Porque esto es un libro de historia con los criterios que la historia nos pide hoy. Y más de 800 notas son los que representan o los que acompañan las palabras de cada uno de los capítulos. Hecho con el trabajo, la sencillez que hemos aprendido los historiadores en Valladolid, en nuestra universidad. Y sabiendo que estos son problemas que en la universidad, también en nuestra universidad, que es civil, nos interesan enormemente porque forman parte de la historia y el escenario es la historia de Valladolid, la historia de España y la historia de la Iglesia, que es la historia del conjunto, la historia universal. Muchísimas gracias de nuevo por su compañía, muchísimas gracias por su lectura. Si alguno desea llevarse el libro, pues los compañeros de Mástor están ahí fuera para atenderles. Lo que les pediría es que, como no podemos interactuar mucho, si alguien quiere que le ponga alguna palabra, me lo ponga en una pequeña notita y yo mañana se lo pongo en la tienda y lo puede pasar a recoger. Y así guardamos pues todas las medidas que nos piden las autoridades. Creo que hemos sido buenos en nuestra separación y yo les agradezco mucho que hayamos puesto un poco de esperanza, porque nos hacen falta un poquito de actos como estos y vernos nuestras caras. Y esperanza, hablando de santos y de nuestra tierra, pues qué mejor forma. Muchísimas gracias.